Queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Alma de Fe, este espacio en el que cada día compartimos reflexiones que nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios, a comprender mejor nuestra fe y a encontrar consuelo cuando atravesamos momentos difíciles. Hoy quiero comenzar contándoles algo que me ocurrió hace algunos años. Es una experiencia sencilla, pero nunca he podido olvidarla. Con el paso del tiempo he vuelto muchas veces a aquel momento y hoy siento que debo compartirlo con ustedes porque estoy convencido de que entre quienes están escuchando estas palabras puede haber personas que necesitan recibir este mensaje. Todo ocurrió un martes por la mañana. Yo acababa de celebrar la Santa Misa en una pequeña capilla de provincia. Había sido una celebración tranquila, de esas en las que uno termina con el corazón recogido después de haber estado frente al altar. Cuando la misa terminó, la mayoría de las personas comenzó a salir poco a poco de la capilla. Mientras me disponía también a retirarme, algo llamó mi atención. En el último banco permanecía sentada una señora de aproximadamente 70 años. Estaba sola, no hablaba con nadie y tampoco parecía tener intención de marcharse. Simplemente permanecía allí, con la cabeza ligeramente inclinada, llorando en silencio. No era un llanto escandaloso, eran lágrimas contenidas, de esas que aparecen cuando una persona lleva demasiado tiempo guardando un dolor que ya no sabe cómo expresar. Me acerqué a ella como creo que habría hecho cualquier sacerdote al ver a una persona sufriendo de aquella manera. Me senté cerca y con calma le pregunté qué le sucedía. La mujer levantó lentamente la mirada. Todavía recuerdo sus ojos. Eran los ojos cansados de alguien que llevaba meses viviendo con una tristeza profunda. No hacía falta conocer su historia para comprender que aquella mujer estaba atravesando algo muy doloroso. Después de permanecer unos segundos en silencio, finalmente me habló. Padre, me dijo, perdí a mi hijo hace 6 meses. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Era lo único que tenía. Aquellas palabras explicaban muchas de sus lágrimas. Su hijo había sido una presencia fundamental en su vida y de un momento a otro había tenido que enfrentarse a su ausencia. Pero entonces me dijo algo más, algo que era precisamente lo que la había llevado a permanecer aquella mañana en la capilla. Desde que murió, continuó, todas las mañanas, sin falta, sucede lo mismo. Una mariposa blanca llega hasta mi ventana, se queda allí durante unos momentos y después se va. La mujer me miró esperando una respuesta. Habían pasado 6 meses desde la muerte de su hijo y durante todo ese tiempo aquella pequeña mariposa blanca había aparecido una y otra vez frente a su ventana cada mañana. Para ella ya no era simplemente algo que observaba, se había convertido en una pregunta que llevaba dentro del corazón y que necesitaba comprender. Yo sé que es Él, lo sé en el alma, pero tengo miedo de estar loca o peor, de estar cayendo en algo que no está bien con Dios. Hermanos, esa pregunta me quedó grabada en el corazón, porque esa señora no estaba loca. Esa señora estaba recibiendo algo. Y lo que yo le respondí ese día es lo que hoy quiero decirles a ustedes, porque estoy absolutamente convencido de que muchos de los que están viendo este vídeo en este momento han tenido experiencias similares y no saben qué hacer con ellas. No saben si creerles o rechazarlas. No saben si vienen de Dios o del enemigo. Y eso, queridos hermanos, es exactamente lo que vamos a resolver hoy. Vamos a hablar de algo que la Iglesia Católica ha enseñado, que los santos han experimentado, que está fundamentado en la Escritura y en el Magisterio, y que al mismo tiempo ha sido distorsionado, manipulado y corrompido por el mundo del ocultismo y la nueva era, hasta volverse irreconocible. Vamos a hablar de los 3 animales que, según
miles de testimonios de fieles católicos a lo largo de la historia aparecen cuando un ser querido desde el cielo quiere hacernos saber que está bien, que está con Dios, que nos acompaña y que un día volveremos a encontrarnos. Hermano, si este mensaje está tocando tu corazón en este momento, si hay en tu vida el recuerdo de alguien que partió y que extrañas con toda tu alma, te pido que antes de continuar hagas una sola cosa. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué te pido esto? No es por números, no es por estadísticas, te lo pido porque hay miles, decenas de miles de almas que están sufriendo el dolor del duelo en este momento, que lloran solos en su cuarto sin saber si lo que sienten es real, que buscan consuelo en lugares equivocados porque nadie les ha dado una respuesta desde la fe y tú, al compartir este video, puedes ser el instrumento de Dios para que ese consuelo llegue a ellos. Puede ser tu vecina que perdió a su esposo y ahora va con una medium. Puede ser tu hijo que perdió a su mejor amigo y empezó a consultar tableros Ouija para comunicarse con él. Puede ser tu hermana que perdió a su mamá y ahora prende velas de colores en un altar con imágenes mezcladas de santos y de espíritus. Comparte este vídeo ahora mismo con esa persona. Dios te está usando, no lo dudes. Bien, hermanos, comencemos por el fundamento, porque sin fundamento todo se derrumba. La Iglesia Católica, desde sus orígenes, ha enseñado con absoluta claridad que existe la comunión de los santos. Esto no es una devoción popular, no es una superstición medieval, no es un cuento para consolar a los afligidos, es un dogma de fe. Está en el credo que recitamos cada domingo, está definido por el magisterio, está fundamentado en la Sagrada Escritura. La comunión de los santos significa que la Iglesia no termina aquí, en este mundo visible. La Iglesia es una sola, pero tiene tres estados. La Iglesia militante, que somos nosotros los que todavía caminamos en esta tierra luchando contra el pecado y el mundo. La Iglesia purgante, que son aquellas almas que ya murieron en gracia de Dios, pero que todavía se están purificando para poder entrar en la plenitud de la gloria. Y la Iglesia triunfante, que son los santos, los bienaventurados, aquellos que ya están gozando de la visión beatífica, de la contemplación de Dios cara a cara, y estas tres iglesias no están separadas por muros infranqueables, están unidas, están en comunión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 955, los que están en el cielo no cesan de interceder por nosotros ante el Padre. ¿Lo escuchan bien? No cesan, continúan. Están activos los que amamos y que partieron antes que nosotros. Si murieron en gracia de Dios, no nos abandonaron, nos acompañan desde otra dimensión de la misma realidad. Ahora bien, hermanos, aquí es donde tenemos que ser muy precisos y muy cuidadosos, porque el enemigo de nuestras almas, que es un maestro en la imitación, es un maestro en tomar algo verdadero, algo santo, algo que Dios permite, y distorsionarlo, deformarlo, convertirlo en una puerta de entrada para el mal, y lo hace especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, que son los momentos de duelo, de pérdida, de dolor. Cuando perdemos a alguien que amamos, quedamos con el corazón abierto, como una herida expuesta, y en ese estado somos más susceptibles a engaños espirituales. El demonio sabe esto, lo ha sabido desde siempre. Por eso el ocultismo, el espiritismo, la comunicación con los muertos siempre han florecido en los ambientes de dolor y pérdida. Dice el Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, con una claridad que no deja lugar a interpretaciones: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a divinos, ni astrólogo, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación para Jehová. Palabras de Dios, hermanos, no palabras mías. Dios mismo en su palabra prohíbe taxativamente la comunicación deliberada con los muertos, porque esa comunicación no es con los muertos, es con los demonios que se hacen pasar por ellos. Pero entonces me preguntarán ustedes, ¿y la mariposa blanca y los testimonios de los santos y las apariciones aprobadas por la Iglesia? Aquí está la distinción crucial, hermanos, y presten mucha atención, porque esto es lo que va a cambiar la manera en que entienden todo lo que les voy a contar hoy. Existe una diferencia fundamental entre buscar comunicación con los muertos, que está prohibida por Dios, y recibir un consuelo que Dios mismo permite o envía, que es completamente distinto. La diferencia está en el sujeto activo, en el ocultismo, el espiritismo, las sesiones de médiums, los tableros Ouija. Somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Somos nosotros los que forzamos, los que buscamos, los que abrimos puertas que Dios mandó cerrar en el consuelo divino. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios quien, en su misericordia infinita, a veces permite que sus santos nos toquen el corazón, que nos envíen señales de su amor, que nos recuerden que estamos acompañados. Nosotros no lo pedimos ni lo provocamos, simplemente lo recibimos con gratitud y humildad. Y la Iglesia ha reconocido esto a lo largo de su historia. Los santos padres hablan de ello. San Agustín, en el siglo Beto, relata en sus escritos cómo, después de la muerte de Santa Mónica, su madre, recibió consuelos que él atribuye a la providencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, explica en la Suma Teológica que Dios puede permitir que los bienaventurados se comuniquen con los vivos, de maneras que Él mismo dispone, sin que esto contradiga la prohibición bíblica de buscar comunicación con los muertos. Y hay docenas de santos canonizados que recibieron visitas, mensajes, consolaciones de sus seres queridos fallecidos. Y la Iglesia no solo no condenó esas experiencias, sino que en muchos casos las reconoció como parte de su proceso de santificación. Entonces, hermanos, ¿qué son estos tres animales de los que les quiero hablar hoy? ¿Son mensajeros celestiales? ¿Son el alma misma del ser querido que visita? Vamos con precisión teológica, porque no quiero llevarlos al error. El alma no puede reencarnarse en un animal. Eso es hinduismo. Eso es una herejía que la Iglesia ha condenado siempre. El alma humana es inmortal y espiritual, y después de la muerte corporal va directamente al juicio particular y desde ahí al cielo, al purgatorio o al infierno. No regresa al mundo material en forma de animal. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Lo que la tradición de piedad popular católica, respaldada por muchos testimonios de santos y por la lógica de la providencia divina, sugiere es algo distinto y mucho más bello, que Dios, en su amor infinito, puede usar elementos de su creación como instrumentos de consuelo para sus hijos que sufren. Así como Dios usó la zarza ardiente para hablar a Moisés, así como usó la paloma en el bautismo de Jesús, así como usó el viento poderoso y las lenguas de fuego el día de Pentecostés, Dios puede usar un animal, puede usar una flor que aparece en el momento justo, puede usar una canción que suena de repente para transmitir a su hijo afligido el mensaje que necesita recibir. Estás acompañado, tu ser querido está bien, Dios es misericordioso. La muerte no tiene la última palabra. Ahora bien, ¿por qué animales específicos? Porque la creación de Dios no es arbitraria. Cada criatura que Dios hizo
tiene un simbolismo, tiene una carga de significado que está inscrita en la naturaleza misma y que la Iglesia ha reconocido y utilizado en su iconografía, en su liturgia, en el arte sacro, a lo largo de 20 siglos. Y hay 3 animales que en la tradición cristiana universal, en los testimonios de miles de fieles de todos los siglos y continentes, aparecen repetidamente en momentos de duelo como señales de consuelo divino. 3 animales cuyo simbolismo está profundamente arraigado en la escritura y en la tradición de la Iglesia. El primero de estos animales, hermanos, y el que con mayor frecuencia se repiten los testimonios que he recogido a lo largo de décadas de ministerio pastoral, es la mariposa, y en particular la mariposa blanca o de colores suaves, aunque no exclusivamente. ¿Por qué la mariposa? Hermanos, la mariposa es uno de los símbolos más antiguos y más universales de la resurrección en el arte cristiano. Piensen en lo que es una mariposa. Comienza como una oruga, un gusano que se arrastra por la tierra, que parece condenado a la mediocridad de lo terreno. Luego se encierra en un capullo, en lo que parece una tumba, en lo que parece el final, y después de ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de transformación invisible, de ese tiempo que desde afuera aparece muerte, irrumpe una criatura completamente nueva, con alas capaz de volar, capaz de tocar el sol que antes no podía alcanzar. ¿Le suena familiar? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo que enterramos es la oruga. El cuerpo glorioso que recibiremos en la resurrección es la mariposa. Por eso los primeros cristianos en las catacumbas de Roma, en esas galerías subterráneas donde se reunían a celebrar la Eucaristía, rodeados de los sepulcros de sus mártires, grababan mariposas en las lápidas y en las paredes, mariposas como signo de que la muerte había sido vencida, de que lo que parecía el fin era en realidad el comienzo. Recuerdo el testimonio de una familia en México que me contactó hace años. El padre había muerto de manera repentina, un infarto a los 52 años. No hubo tiempo de despedirse. La esposa quedó destrozada. Los hijos adolescentes quedaron perdidos. Durante meses, la señora me decía que no podía orar, que sentía que Dios estaba lejos, que la fe le había fallado en el momento que más la necesitaba. Y un día, en el primer aniversario de la muerte de su esposo, mientras rezaba el rosario en el jardín de su casa, una mariposa amarilla brillante apareció y empezó a volar a su alrededor. No se fue. Duró casi 10 minutos dando vueltas a su alrededor, posándose en sus manos, en sus hombros, hasta que la señora empezó a llorar de una manera distinta, ya no de desesperación, sino de algo que ella describió como paz. La mariposa se fue y no regresó. Pero esa señora me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, en ese momento supe que mi esposo estaba bien. No lo sé con la razón, lo sé con el alma. Ahora bien, hermanos, aquí tengo que hacerles una advertencia pastoral muy importante, porque hay gente que cuando escucha estas cosas cae inmediatamente en el extremo equivocado. Hay personas que empiezan a perseguir señales, que se obsesionan con encontrar mensajes en cada animal que ven, que construyen un sistema mágico de interpretación de la realidad que ya no tiene nada que ver con la fe cristiana y se convierte en una forma de ocultismo suave, pero igualmente peligroso. Hermanos, si ustedes están buscando activamente señales de sus seres queridos muertos,
si están pidiendo a los muertos que les envíen señales, si han llegado al punto de consultar libros de interpretación de sueños o de señales para descifrar lo que les dice un animal, eso ya no es piedad cristiana, eso ya se salió del camino correcto. La señal que viene de Dios llega sola, llega sin que la busquemos, llega en el momento que Dios dispone, y cuando llega, el corazón la reconoce sin necesidad de interpretaciones complicadas. Es la diferencia entre recibir un regalo que alguien te dejó en la puerta y entrar a robar en la casa del vecino, esperando encontrar algo valioso. Una cosa es un don, la otra es una intrusión prohibida. El segundo animal, hermanos, y este me lo han mencionado con una frecuencia que todavía me sorprende después de tantos años, es el colibrí. El colibrí, ese prodigio de la creación de Dios, ese ser diminuto que desafía las leyes de la aerodinámica, que puede volar hacia atrás, que puede detenerse en el aire como suspendido entre el cielo y la tierra, que parece pertenecer a dos mundos al mismo tiempo. En la tradición cristiana latinoamericana, el colibrí tiene una simbología poderosa que viene de antes de la conquista y que los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas supieron purificar e integrar sabiamente dentro de la cosmovisión cristiana. El colibrí es mensajero, el colibrí conecta, el colibrí viene de lejos y llega al lugar exacto donde se necesita. Y hay algo en el colibrí que lo hace especialmente apropiado como símbolo del consuelo celestial. Su ligereza no pesa nada, no impone nada, llega suavemente, se detiene el tiempo justo y luego desaparece. Exactamente como los consuelos que Dios a veces nos concede en el dolor, ligeros, suaves, momentáneos, pero suficientes para darnos la fuerza de seguir. Pienso en una mujer, madre de 3 hijos, que perdió a su hija menor en un accidente de tránsito. La niña tenía 12 años. Hermanos, no hay dolor más grande en esta tierra que el de una madre que entierra a su hijo. Es un dolor que va contra el orden natural, contra el orden esperado de las cosas y que deja un vacío que ninguna psicología humana puede llenar completamente. Esta señora de profunda fe católica, que rezaba el rosario todos los días y que iba a misa con frecuencia, me confesó que después de la muerte de su hija había pasado 3 meses sin poder rezar. Las palabras no me salían, Padre. Abría la boca para orar y no había nada. Era como si Dios se hubiera ido. Y un tarde, mientras recogía la ropa del tendedero en el patio de su casa, un colibrí verde apareció de la nada y se quedó flotando frente a su cara. Ella me dijo que sintió que el colibrí la miraba y que en esa mirada, absurdo como pueda sonar, sintió algo que reconoció, sintió a su hija, no con los sentidos del cuerpo, con el sentido del amor que no muere, rompió a llorar, rezó el Ave María por primera vez en 3 meses y desde ese día la fe le regresó. No le explico cómo, simplemente le regresó. Hermanos, quiero detenerme aquí un momento porque hay algo tremendamente importante que necesito decirles y que tiene que ver con la diferencia entre la fe cristiana auténtica y las trampas espirituales que el mundo moderno les tiende a nuestros fieles. Cuando les cuento estos testimonios, cuando hablo de estas señales de consuelo, hay personas que podrían ir a decir, ven, la Iglesia también cree en los mensajes de los muertos. Lo mismo que hace el espiritismo, no, hermanos, no es lo mismo. Absolutamente no es lo mismo. Y esta diferencia hay que entenderla bien porque de ella puede depender la salvación del alma. El espiritismo, la comunicación con los muertos, las médiums, los canalizadores, los que hablan con el más allá, parten premisa completamente equivocada y peligrosa que nosotros podemos, por nuestra propia iniciativa, abrir canales de comunicación
con los muertos cuando queramos, cuantas veces queramos, para pedirles información, para pedirles que intervengan en nuestras vidas para cerrar asuntos pendientes con ellos. Esta premisa es falsa y es peligrosa. Es falsa porque los muertos no están disponibles para nosotros cuando nosotros lo decidamos. Los que están en el cielo están en Dios, no en nuestra disponibilidad. Los que están en el purgatorio están en proceso de purificación y lo que necesitan es nuestra oración, no nuestras preguntas. Y lo que se comunica en una sesión de espiritismo, en un tablero, en una sesión con un medium, no son los seres queridos que creemos que contactamos. Son demonios que asumen sus apariencias, que conocen detalles de la vida de los muertos, que imitan sus voces y sus maneras para ganar nuestra confianza y luego destruirnos. Esto no es mi opinión. Esto lo enseñan los exorcistas más reconocidos de la Iglesia. Esto lo corroboran décadas y décadas de casos pastorales en los que personas que comenzaron con una sesión de espiritismo inocente para hablar con su mamá terminaron en estados de opresión o posesión demoníaca que requirieron años de liberación espiritual. Conozco personalmente un caso, no voy a dar nombres ni lugares, de un hombre de 48 años, católico, practicante toda su vida, que después de la muerte de su madre fue convencido por unos vecinos de asistir a una sesión con una medium, solo para escuchar lo que tu mamá quiere decirte antes de irse. Le dijeron eso solo para escuchar. En esa sesión, la medium dijo cosas que parecían venir de su madre. Su nombre, detalles de su infancia, frases que solo su madre decía. El hombre quedó completamente convencido de que había hablado con ella. Salió de ahí consolado, pero semanas después empezaron los problemas, insomnio severo, presencias en su cuarto por la noche, una agresividad que nunca había tenido. Sus hijos le tenían miedo, su matrimonio empezó a destruirse y en la raíz de todo, cuando finalmente llegó a buscarme después de más de un año de sufrimiento, había esa sesión de espiritismo que había abierto en su alma una puerta que él no tenía autoridad para abrir. Hermanos, Él es real. Él caza almas y usa especialmente el dolor del duelo, porque en el dolor estamos vulnerables, en el dolor bajamos la guardia, en el dolor aceptamos cosas que en condiciones normales rechazaríamos inmediatamente. Por eso les pido, si hay alguien entre ustedes que ha ido con médiums, que ha consultado curanderos para conectarse con un ser querido fallecido, que ha usado tableros Ouija, que ha ido a sesiones de espiritismo en cualquiera de sus formas, ya se ha llamado espiritismo, ya se ha llamado channeling, ya se ha llamado comunicación con los guías espirituales o cualquier otro nombre que le pongan, lo primero que tienen que hacer cuando termine este vídeo es ir a confesarse con un sacerdote, contarle exactamente lo que hicieron, pedirle que ore por ustedes y si el sacerdote lo considera necesario, pedirle que recepciones de liberación que la Iglesia tiene para estas situaciones. La gracia de Dios es más poderosa que cualquier cadena que el demonio haya podido poner en su vida, pero necesitan disponerse a recibir esa gracia a través de los sacramentos que Cristo instituyó precisamente para esto. Volvamos ahora al tercer animal, hermanos, porque este es quizás el más profundamente arraigado en la teología cristiana, el que más veces aparece en la Sagrada Escritura, el que más carga de significado sagrado tiene en la tradición de 2000 años de la Iglesia. El tercer animal es la paloma, o en algunos testimonios, un pájaro blanco que aparece en el momento del fallecimiento o en los días inmediatamente posteriores, que se comporta de manera inusual, que parece buscar la presencia de los familiares del difunto, que no tiene miedo del contacto humano, que llega sin motivo aparente y se va en el momento preciso.
La paloma en la Escritura es uno de los símbolos más ricos y más cargados de contenido teológico que existen. En el Génesis es la paloma la que regresa al arca de Noé con el ramo de olivo, señal de que las aguas del diluvio habían cedido, señal de que el tiempo de la prueba había pasado, señal de vida nueva y de paz restaurada. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16, en el bautismo de Jesús en el Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, elige la paloma como su manifestación visible. ¿Entienden la profundidad de este simbolismo? Cuando una paloma aparece en un momento de duelo, en un momento de dolor, en un momento en que el corazón está roto, hay algo en esa aparición que habla de consuelo divino, porque la paloma está ligada al Consolador, al Paráclito, al Espíritu Santo que Jesús prometió enviar a sus discípulos antes de subir al Padre. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo prometió no dejarnos huérfanos y lo cumple a través de su Espíritu y a veces en la misteriosa pedagogía de Dios lo señala con la criatura que Él mismo escogió para manifestarse. He recibido a lo largo de mi vida sacerdotal una cantidad de testimonios sobre palomas y pájaros blancos en momentos de duelo que me sería imposible contarlos todos. Pero quiero compartir uno en particular porque ilustra con una claridad especial la diferencia entre la señal que viene de Dios y la búsqueda ocultista. Me lo contó un diácono permanente, hombre de fe, sólida y probada, cuya esposa había muerto después de una larga enfermedad. El día del entierro, mientras el féretro estaba siendo bajado a la tumba y él estaba parado al borde con sus hijos, una paloma blanca llegó volando, se posó exactamente en la esquina del ataúd, lo miró, permaneció ahí durante toda la oración final. Cuando el ataúd terminó de descender, la paloma voló verticalmente hacia arriba y desapareció. El diácono me dijo algo que me parece profundamente sabio. Padre, yo no busqué esa señal, no la pedí, no la necesité para creer, pero Dios me la regaló de todas formas porque Él sabe lo que necesitamos aunque no lo pidamos. Eso, hermanos, es la piedad cristiana auténtica. Eso es lo que hace un Dios que es Padre, que conoce a sus hijos, que sabe cuando un corazón necesita un consuelo que la razón sola no puede dar. Ahora bien, hermanos, habiendo hablado de la mariposa, del colibrí, de la paloma, tengo que ser completamente honesto con ustedes en algo que la caridad pastoral me obliga a decir, aunque incomode a algunos. No toda mariposa que ven es un mensaje de su ser querido. No todo colibrí que aparece en su jardín viene del cielo. No toda paloma que se posa en su ventana es una señal divina. Los animales son parte de la creación de Dios y se mueven por sus instintos y sus ciclos naturales. Si después de escuchar este vídeo ustedes salen a buscar mariposas o colibríes o palomas en cada rincón para convencerse de que su ser querido los está visitando, eso no es fe, eso es superstición. Y la superstición es un pecado contra la fe porque sustituye la confianza en Dios con la búsqueda de señales y portentos que nos den la seguridad que deberíamos encontrar solamente en Él. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2111, nos enseña que la superstición es la desviación del sentido religioso y de las prácticas que impone, puede incluso afectar al culto que ofrecemos al Dios verdadero. Esto se produce cuando se atribuye importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Hermanos, si ustedes empiezan a vivir pendientes de señales de animales como garantía de que su ser querido está bien, si eso se convierte en la fuente de su paz en lugar de la oración,
los sacramentos y la confianza en Dios han caído en la superstición. La señal que Dios envía sirve para acercarlos a Él, para acercarlos a la oración, para acercarlos a la fe. Si la señal los aleja de Él y los hace dependientes de señales externas, algo ha salido mal. Y quiero hablarles también de otro peligro enorme que he visto multiplicarse en los últimos años con una velocidad que me alarma como pastor, especialmente en las plataformas de Internet y las redes sociales. Hay una industria completa, un negocio millonario que se ha construido alrededor del dolor del duelo y que vende a las personas en luto exactamente lo que su corazón herido quiere escuchar, que pueden comunicarse con sus muertos, que pueden recibir mensajes de ellos, que pueden saber cómo están, que pueden cerrar asuntos pendientes con ellos. Esta industria usa vocabulario espiritual, usa a veces imágenes religiosas mezcladas con simbolismos esotéricos, habla de ángeles y de energía y de vibraciones y de la luz, y todo suena muy bonito, muy consolador, muy espiritual, pero es una mentira, es una trampa. Es el demonio con su mejor disfraz de ángel de luz, exactamente como lo describe San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, hay canales de YouTube, hay cuentas de redes sociales, hay libros, hay cursos en línea que prometen enseñarles a recibir mensajes de sus seres queridos en el más allá, que les enseñan a leer las señales de los animales como mensajeros del cielo, que les venden meditaciones guiadas para conectar con el alma del difunto. Algunos de estos tienen palabras y nombres que suenan católicos. Algunos incluso citan la Biblia, pero mezclan la verdad de la fe con el ocultismo, con la nueva era, con el espiritismo. Y esa mezcla es más peligrosa que el veneno puro, porque el veneno puro lo reconocemos y lo rechazamos, pero el veneno mezclado con algo que sabe bien entra sin que nos demos cuenta. Si alguien los está invitando a aprender a comunicarse con sus muertos, si alguien les promete enseñarles a interpretar las señales del más allá, si alguien les ofrece conectarlos con el espíritu de su ser querido, fallecido, a cambio de dinero o de su tiempo y su atención, huyan. Huyan sin mirar atrás, porque eso no viene de Dios. Y si ya cayeron en eso, si ya participaron en esas cosas, ya saben lo que tienen que hacer. Confesión, oración, agua bendita en el hogar, el rosario, los sacramentos. La puerta de la misericordia de Dios está siempre abierta. Hablemos ahora, hermanos, de algo que creo que necesitan escuchar, especialmente los que están en duelo, especialmente los que han perdido a alguien recientemente y están cargando ese peso que a veces parece que va a aplastarlos. Hablemos de lo que la fe cristiana nos revela sobre la muerte y sobre lo que viene después, porque hay una belleza y una esperanza en la doctrina de la Iglesia sobre estos temas que con demasiada frecuencia no se predica y que la gente no conoce. Y esa ignorancia es lo que los hace vulnerables a las promesas del ocultismo. La muerte, hermanos, no es el final de la persona, no es la extinción del ser que amamos. Dice el Catecismo en el número 1011, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. En el bautismo, el cristiano ha muerto ya sacramentalmente para empezar una vida nueva. Si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma ese morir con Cristo y completa así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. La muerte, para quien murió en gracia de Dios, no es una tragedia sin sentido. Es el momento del encuentro definitivo con aquel para quien fuimos creados. El cielo no es un lugar de sueño eterno, no es un estado de conciencia difusa, no es la disolución
en una energía universal, como enseña la nueva era. El cielo es la comunión perfecta y gozosa con Dios, con los ángeles y con todos los santos. Es el hogar definitivo del que esta vida es apenas la antesala. Y desde ese hogar, los que amamos y que llegaron antes que nosotros no nos olvidan, nos ven con los ojos del amor que es Dios mismo. Rezan por nosotros, nos acompañan, esperan el día en que nos reuniremos con ellos. Pueden enviar señales, pueden hacer que una mariposa llegue en el momento justo, que un colibrí se quede flotando frente a nuestro rostro, que una paloma se pose en el ataúd. Lo que yo les digo, con toda la honestidad que me permite mi experiencia pastoral y mi formación teológica, es esto. Dios puede hacer todo lo que quiera con su creación. Dios puede usar cualquier elemento de la naturaleza para hablarle a sus hijos. Y si en su providencia misericordiosa decide usar esos instrumentos para consolarnos en el dolor, para recordarnos que la muerte no separó definitivamente lo que el amor une, para señalarnos que hay vida más allá de lo que vemos. Entonces, ese consuelo es un don suyo y corresponde recibirlo con gratitud, con humildad y con la fe puesta, no en la señal, sino en el Señor que la envía. Pero la fe no depende de esas señales. La fe se sostiene en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la oración, en la vida de gracia. Y aquí, hermanos, quiero hablarles con toda la urgencia pastoral que llevo en el corazón de algo que me parece fundamental para todos los que están en duelo y que puede cambiar absolutamente la manera en que viven ese duelo. Si tienen un ser querido que murió y están preocupados por su alma, si hay dudas sobre si murió en paz con Dios, si su muerte fue repentina y no hubo tiempo para los últimos sacramentos, si vivió lejos de la fe durante mucho tiempo, lo que más pueden hacer por esa alma no es buscar señales de animales, ni consultar médiums, ni ir con curanderos. Lo que más pueden hacer es rezar el rosario por su alma, ofrecer misas por su eterno descanso, hacer comuniones en su nombre, practicar obras de misericordia en su memoria, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, perdonar a los que les han hecho daño por el alma del ser querido que partió. La Iglesia ha enseñado desde siempre que las oraciones de los vivos son eficaces para las almas del purgatorio. El Papa Benedicto XI definió en el siglo XIV que las almas del purgatorio son purificadas y ayudadas por los sufragios de los vivos, las misas, las oraciones, las limosnas y otros actos de piedad. Esto significa que ustedes tienen en sus manos algo infinitamente más poderoso que cualquier señal de animal. Tienen la capacidad de ayudar realmente al alma de su ser querido, tienen la capacidad de acortar su tiempo de purificación, tienen la capacidad de ofrecerle el fruto de sus actos de amor y de fe. Eso es lo que hace la fe cristiana con el dolor del duelo. No lo anestesia, no lo niega, no lo sustituye con fantasías, sino que lo transforma en amor activo, en amor eficaz, en amor que trasciende la muerte. Entonces, hermanos, si esta semana ven una mariposa que se queda a su lado más tiempo del normal, si un colibrí llega a su ventana en un momento de soledad y tristeza, si una paloma se posa en un lugar significativo, justo cuando más lo necesitan, no lo rechacen. Recíbanlo con gratitud, déjenlo tocar su corazón. Lágrimas, si quieren salir, que salgan, porque las lágrimas son honestas y Dios las cuenta todas, dice el Salmo 56. Pero luego, de esa emoción, de ese instante de consuelo, hagan algo concreto con esa gracia. Recen una Ave María por el alma del ser querido. Prometan ofrecerle una misa. Llamen a ese familiar con quien tienen una pelea pendiente. Vayan a confesarse si hace tiempo que no lo hacen. Hagan algo que sea un acto de amor, no solo un momento de emoción,
Y si no han recibido ninguna de esas señales, si han esperado y no ha llegado ninguna mariposa, ningún colibrí, ninguna paloma, no se desesperen. No significa que su ser querido los olvidó. No significa que está sufriendo, no significa que Dios los abandonó. Significa simplemente que Dios tiene otras maneras de consolarlo a usted. Que quizás ese consuelo le llegará a través de una persona, de una escritura que se abre en el momento justo, de una gracia interior en la oración, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que San Pablo describe en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Dios no está obligado a hablarnos de ninguna manera particular. Dios habla como Dios quiere, en el momento que Dios elige, de la manera que más nos conviene. Y nuestra tarea es estar atentos, estar disponibles y confiar. Quisiera hablarles ahora de la Virgen María, porque no puedo hablar de consuelo, de duelo, de pérdida y de esperanza, sin hablar de ella. María es la madre de los dolores. María paró junto a la cruz de su hijo y lo vio morir. María no recibió en ese momento ninguna aparición evangélica que le explicara lo que estaba pasando. María no recibió en ese momento señales consoladoras que aliviaran su dolor. María sufrió el dolor más grande que una madre puede sufrir, en total oscuridad de fe, sin comprenderlo completamente, sostenida únicamente por su confianza absoluta en Dios. Y precisamente por eso, precisamente porque ella vivió el duelo más radical que jamás se ha vivido, María entiende el dolor de los que han perdido a un ser querido como nadie más puede entenderlo. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redemptoris Mater, la llama la primera de los creyentes, precisamente porque su fe se sostuvo incluso cuando no había razón humana para creer. Hermanos, si están en duelo, si llevan meses o años cargando el peso de una pérdida que no se cierra, recurran a María. No busquen médiums, no busquen curanderos, no busquen canales de YouTube que prometan enseñarles a comunicarse con sus muertos. Busquen a la Madre, tomen el rosario, esas cuentas que quizás llevan años guardadas en un cajón y récenselo a ella. Díganle, Madre, yo no entiendo por qué se fue. Yo no entiendo por qué Dios lo permitió. Yo estoy roto y no tengo fuerzas. Pero tú que estuviste al pie de la cruz y que sabes lo que es perder a quien más amas, ayúdame. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar, ayúdame a saber no con la razón, sino con el corazón que un día volvemos a encontrarnos. Esa oración, hermanos, no queda sin respuesta, nunca. Lo garantizo no con mi autoridad sacerdotal, sino con 20 siglos de testimonios de millones de almas que recurrieron a María en su dolor y recibieron la gracia de seguir adelante. La gracia no siempre quita el dolor, a veces lo transforma, lo hace fecundo, lo convierte en algo que nos acerca a Dios en lugar de alejarnos de Él. Hay algo más que quiero decirles antes de concluir, hermanos, y tiene que ver con los objetos. Cuando alguien muere, dejamos sus cosas, su ropa, su rosario, su imagen de la Virgen, sus libros, sus fotos, y a veces en el duelo esos objetos se convierten en fetiches, en talismanes que veneramos casi como si la persona estuviera en ellos. Y quiero decirles con delicadeza, pero con claridad, la persona está en sus objetos. Sus objetos son recuerdos hermosos y pueden ser instrumentos de oración, especialmente si son sacramentales como escapularios, rosarios, medallas o cruces. Esos objetos usados correctamente en la fe son canales de gracia, porque la Iglesia los ha bendecido con esa finalidad. Pero si ustedes empiezan a hablarle a la foto del difunto como si él estuviera ahí, si le rezan a sus objetos personales como si fueran reliquias sagradas, si construyen un altar
en casa donde mezclan imágenes religiosas con las pertenencias del muerto y le prenden velas y le dejan ofrendas, eso ya no es piedad cristiana, eso es otra cosa. Y esa otra cosa puede abrir puertas espirituales que después son muy difíciles de cerrar. La distinción es clara. Rezar por el alma de los difuntos y venerar sus recuerdos con amor es cristiano y es hermoso. Rendirles culto a sus objetos, como si los objetos los contuvieran o los representaran de manera mística, es idolatría. O, en el mejor de los casos, superstición, y en el peor de los casos, una invitación al demonio que se haría pasar por el difunto a través de esos objetos para engañar y destruir. Si en su hogar hay objetos que pertenecieron a alguien que practicaba la brujería, la santería, el ocultismo, que tenía amuletos, que consultaba brujos, que tenía altares de espíritus, ese es un caso específico que les pido que traten directamente con un sacerdote. Hay objetos que vienen cargados de una influencia espiritual negativa y que necesitan ser destruidos o al menos exorcizados y bendecidos antes de que puedan permanecer en el hogar sin causar daño. No estoy exagerando. Esto no es medievalismo ni superstición clerical. Es la experiencia pastoral de miles de sacerdotes en todos los continentes y en todos los siglos de la Iglesia. Hermanos, voy acercándome al final de este tiempo que hemos compartido juntos y quiero que salgan de aquí con algo concreto en el corazón, no solo con información, no solo con emoción, sino con una determinación de actuar. Si perdieron a alguien y ese duelo todavía está abierto, hagan esto hoy. Recen una Ave María por su alma, solo una. Si pueden, ofrezcan una misa por su eterno descanso. Llamen al sacerdote de su parroquia y pídanle que programe esa misa. Y si sienten que hay cosas en su vida que necesitan ser purificadas, que han caído en prácticas ocultistas, que han buscado consuelo en lugares equivocados, que se han alejado de Dios, hagan una cita para confesarse esta semana. No la pospongan, el mañana no está garantizado para ninguno de nosotros y la gracia que Dios les está ofreciendo en este momento es real y es ahora. Hermanos, queridos hijos, almas amadas por Dios, la muerte no tiene la última palabra. Eso es el corazón del Evangelio. Eso es lo que la resurrección de Cristo proclamó ante el universo entero hace 2000 años. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esas son las palabras de Jesús en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Palabras pronunciadas frente a la tumba de su amigo Lázaro. Palabras pronunciadas ante el llanto de María y Marta. Palabras que valen para ustedes hoy, que valen para el ser querido que perdieron, que valen para el dolor que llevan en el pecho desde esa partida que los dejó sin palabras. Un día, si viven y mueren en la gracia de Dios, volverán a ver a quienes amaron, no en sueños, no en alucinaciones, no en sesiones de espiritismo, sino cara a cara en la plenitud de la vida que no terminan. Y ese día, la mariposa de la que hablamos hoy habrá cumplido su promesa. La oruga de nuestra vida mortal habrá dado lugar al vuelo glorioso de la resurrección. Ahora, antes de despedirnos, quiero rezar con ustedes. Donde quiera que estén, si pueden, inclinen un momento la cabeza. Si tienen una imagen de la Virgen cerca, mírenla. Y recemos juntos esta oración. Señor Jesús, Dios de la vida y de la esperanza, vengo ante ti con el corazón cargado de todos los que en este momento están sufriendo el dolor del duelo. Vengo por los que perdieron a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, a sus amigos del alma. Señor, tú que lloraste ante la tumba de Lázaro, tú que conoces el dolor de la separación, consuela estas almas. Haz de saber que la muerte no los separó de tu amor.
Haz de saber que los que murieron en tu gracia están seguros en tus manos. Dame la fe de María que se mantuvo al pie de la cruz cuando todo parecía perdido. Hazme confiar en ti cuando no entiendo. Hazme creer cuando la oscuridad es más fuerte que la luz. Y guárdame de las trampas del enemigo que quiere usar mi dolor para apartarme de ti. Amén. Y ahora, en nombre de Jesucristo, sacerdote eterno, en virtud de mi ministerio sacerdotal, los bendigo a todos ustedes y a sus familias, y especialmente a las almas de todos sus seres queridos que partieron de este mundo. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, los guarde, los fortalezca y un día los reúna para siempre en su reino. Amén. Hermano, si este mensaje tocó su corazón, si les ayudó en algo, si les dio paz, no guarden esa paz solo para ustedes. ¿Hay alguien en su lista de contactos que está sufriendo en este momento? ¿Que está llorando a alguien que se fue, que está buscando respuestas en lugares equivocados? Envíenle este vídeo ahora mismo, no mañana. Hermanos y hermanas, quizá hoy ustedes puedan convertirse en ese instrumento que Dios utilice para ayudar a una persona que está atravesando un momento de dolor, confusión o desesperanza. A veces, compartir una reflexión en el momento adecuado puede ayudar a alguien a recuperar la calma, a mirar nuevamente hacia Dios y a comprender una situación que hasta entonces no sabía cómo afrontar. Por eso, si conocen a una persona que necesita escuchar este mensaje, no duden en compartirlo con ella. Tal vez esas palabras lleguen precisamente cuando más las necesita. Y si todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invito con mucho cariño a suscribirse a Alma de Fe y activar la campanita de notificaciones. Aquí continuaremos compartiendo reflexiones, enseñanzas y temas relacionados con nuestra vida espiritual, buscando siempre comprenderlos desde la fe y permanecer más cerca de Dios. No permitan que las distracciones de cada día les hagan perder estos momentos de reflexión. Reservar unos minutos para escuchar, orar y pensar en nuestra relación con el Señor también puede ayudarnos a mantener firme la fe cuando llegan las pruebas. Que Dios los bendiga abundantemente, que fortalezca sus corazones y acompañe a cada una de sus familias. Que la Santísima Virgen María los cubra con su protección y los conduzca siempre hacia su Hijo Jesucristo. Y cuando llegue nuestra hora, porque llegará para todos nosotros, que podamos mirar nuestra vida con paz y repetir junto a San Pablo: he peleado el buen combate, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haber permanecido conmigo hasta el final. Los espero mañana aquí, en Alma de Fe, si Dios lo permite, para compartir una nueva reflexión que nos ayude a seguir creciendo juntos en la fe y caminando cada día más cerca del Señor. Hasta mañana. Que la paz de Cristo permanezca siempre con ustedes.